Y hablando de fidelidad, yo esta predicación la he titulado Ver, mirar, observar y contemplar. Y diré, bueno, más o menos viene a ser lo mismo, ¿no? Vamos a ver que no es así. Pero a veces nos preguntamos, ¿y por qué mi vida no cambia? Porque yo sé lo que está bien, yo sé lo que me conviene y como que no tengo poder para llevarlo a cabo. ¿Qué pasa que no cambia mi vida como yo sé que debería de cambiar? Bueno, pues a veces, y en la mayoría de las ocasiones, es por falta de visión, porque no tenemos una visión clara de quién puede ayudarnos en esas circunstancias. Y sin duda, quien puede ayudarnos, quien puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, como estamos compartiendo hace un momento con unos hermanos, es el Señor. Si no dejamos que el Señor obre en nuestra vida, a nosotros nos falta el poder para cambiar ciertas cosas. Pero la sangre de Cristo tiene poder. Y en eso es en lo que confiamos y en eso depositamos nuestra fe, en el poder de la obra de Cristo y en su poder en nuestra vida, en nuestro caminar. Y yo digo que cuando nosotros queremos seguir a Jesús y seguimos a Jesús, alcanzamos un gozo completo. ¿Pero por qué ese gozo? Porque estamos viendo que realmente estamos alcanzando lo que nos conviene. Y digo que para alcanzar ese gozo, para alcanzar ese cambio en nuestra vida, necesitamos contemplar a Cristo como Él es realmente. A veces tenemos un Cristo de bolsillo. Hablaba antes Eliet del tema de las llaves, qué llave vas a usar para cada cosa. Pues a veces tenemos un Cristo que lo llevamos en el llavero casi, lo sacamos cuando nos hace falta, cuando estamos mal. Pero Cristo no quiere ser eso, Cristo quiere ser todo en nuestra vida. Y tenemos que contemplarlo. Tenemos que contemplarlo como ese todo que necesitamos para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida sea una vida de verdadero gozo. No estoy diciendo que carezca de pruebas, no estoy diciendo que carezca de malos ratos, no, sino que experimentemos verdadero gozo, verdadero cambio en nuestra vida. Y Él es el que lo puede hacer. Estos días de vacaciones, pues vi una exposición. A mí me gusta bastante ir a ver exposiciones, ¿no? A veces de un tipo, a veces de otro. En este caso vi una exposición de Gaudí. ¿Sabéis quién era Gaudí? Este escultor catalán. Si habéis visto la Sagrada Familia de Barcelona, otros muchos edificios, son muy singulares, ¿eh? Pero a mí me gusta ver sus edificios, sus obras, el edificio también que tiene el León, etc. Y fíjate que viendo esa exposición pude ver que él contemplaba, y esta es la palabra clave en esta mañana, contemplar. Él contemplaba la naturaleza como la fuente principal de inspiración. ¿Y qué hacía? Pues para su arquitectura. Él lo que contemplaba, lo que observaba, sus formas, sus estructuras, luego las plasmaba en sus obras. Entonces pude ver incluso una roca que hay en el monte, que tenía unas formas y que luego las tenía en un edificio. Y digo, claro, ahora entiendo de dónde sacaba sus ideas Gaudí. Bueno, él trasladaba a sus diseños lo que contemplaba. Y a veces yo creo que nos falta contemplar. Yo ayer estaba sentado en una terraza en Carlos III y muchas veces paseo por Carlos III, es una zona habitual. Y la verdad es que a veces vas pasando, vas andando y te vas cruzando con multitud de personas. ¿Las ves? Sí, las ves. A veces no las miras, mucho menos las observas, pero mucho menos las contemplas. Entonces yo ayer me senté en la terraza y pasé 2 largas horas contemplando las personas que pasaban. Y pude ver la apariencia que tenían, pude ver a las madres con sus niños. Ahí, a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo será la vida de esa persona, verdad? Pasé tiempo contemplando. Yo creo que realmente necesitamos contemplar a Cristo como lo que Él dice que es, como el Todopoderoso, como el centro del universo que cantábamos ahora, y vivir consecuentemente. Cuando contemplamos a Cristo como Él se nos presenta, entonces somos capaces de traer a nuestra vida lo que Él nos ofrece.
Nos falta tiempo de contemplación. Vamos por la vida, como se suele decir, como pollo sin cabeza. No nos tomamos tiempo para contemplar. El domingo pasado decíamos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, pero no para llevar una vida cualquiera. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo para llevar una vida gloriosa, ¿verdad? Y leíamos un texto que está en 2 Corintios 3:18, que dice, 2 Corintios 3:18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, la venda, aquellos que hemos contemplado a Cristo inicialmente, dice, podemos ver, bendito sea su nombre. Eso es la primera cosa que hace el Señor. Te libera del poder de las tinieblas, que las tinieblas te aturden, y te permite ver. ¿Y qué ves? ¿Qué es lo primero que ves? Lo ves a Él. ¿Y cómo lo ves? Como tu Salvador. Pero vamos a ir dando pasos, ¿verdad? Entonces dice aquí claramente en este versículo de 2 Corintios 3:18, contemplando, me volví a encontrar con esta palabra, dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor y reflejar su gloria en nuestra vida. Dice, bendito sea Señor. O sea, puedo contemplar al Señor Jesús y reflejar su gloria. Y dijimos, es que estamos llamados a reflejar la gloria del Señor, no a recibir la gloria nosotros, sino a poder ser tan limpios, tan puros, que podemos reflejarlo a Él. Y dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces la pregunta es, ¿estamos siendo transformados a la imagen de Cristo? ¿Y por qué? Porque lo contemplamos a Él. Qué bonito. Pero eso es lo que dice la palabra. Contemplar es algo que transforma nuestra vida. Ahora vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero dice el Señor Jesús en el capítulo 16 de Juan, capítulo 16, verso 16, no va a ser difícil que lo recordéis, porque es Juan 16, 16. Dice, dentro de poco ya no me veréis más, pero tiempo después me veréis de nuevo. ¡Wow! Parece un enigma. No me veréis dentro de poco, pero me volveréis a ver. Claro, fíjate que la palabra en castellano, la palabra no me veréis más, veréis, es la palabra T-H-E, en griego, T, con H intercalada, que significa observar, reconocer. Pero la palabra que aparece como me veréis de nuevo, ese veréis, que en castellano son veréis, veréis, esa palabra es optanomai en griego. Y optanomai os sonará de óptica, optometría, optanomai. Y optanomai no es observar o reconocer, es contemplar. Es algo que ves y te asombra. O sea que aunque en castellano tengamos no me veréis más y luego me veréis de nuevo, en el griego son dos palabras diferentes. Una es que observas, pero otra es que contemplas. Hay como 3 versiones acerca de esto, ¿verdad? Hay como 3 versiones, pero las 3 denotan un progreso. Un progreso. Ahora lo iremos viendo poco a poco, ¿verdad? Ahora, fijaros bien, os quería llevar a un hecho que ocurrió en el Evangelio de Marcos 8, el verso 24, dice que el Señor Jesús entra en Betsaida, en una aldea, y le llevan un hombre ciego para que lo sane. ¿Conocéis bien la historia, que sí? Yo me la conozco y yo la narro así. Dice que el Señor Jesús le llevan un hombre para que lo sane, un hombre ciego, y él, ¿qué hace el Señor Jesús? Lo saca aparte, se lo lleva. Dice, hombre, queremos ver el milagro. No, lo aparta. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Algo que quizás nos hubiera sorprendido a nosotros si hubiéramos sido el ciego. Escupe en los ojos del ciego. ¡Wow! ¿Qué hace este hombre, no? Y en un momento dado le dice el Señor Jesús, ¿ves algo? ¿Y sabéis cómo le contesta este hombre? Le dice, el hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, veo algunas siluetas,
pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Y entonces el Señor Jesús vuelve a poner sus manos sobre él y le dice, ¿ves ahora? Y dice, sí, ahora veo con claridad. En nuestra vida tiene que pasar algo así, que empezamos a ver al Señor Jesús, Él quita la venda de nuestros ojos, empezamos a verlo, pero a medida que Él va trabajando en nuestra vida, a medida que lo vamos contemplando como Él se nos presenta, tenemos que irlo viendo con más claridad y eso nos llena de visión. Entonces eso nos va transformando. Y nos va transformando, ¿por qué? Porque eso nos hace ver de quién dependemos. En español, los verbos ver, mirar, observar y contemplar se refieren a la misma acción, la acción de mirar, tiene que ver con la vista. Pero fíjate que ver es la acción básica de percibir visualmente. O sea, yo ahora estoy viendo la batería. Estoy mirando hacia allí, os estoy viendo, pero estoy viendo la batería. Si hago así, miro y veo con más claridad la batería. Pero si me acerco, empiezo a ver mapei, el color, el tapete rosa o naranja. Estoy observando los niquelados. Y si fuera algo que me llamara muchísimo la atención, lo contemplaría. Diría, qué maravilla de batería. Esta tiene que ser de algún... Esta es la batería que tocó. O sea, puedo ver, puedo mirar, puedo observar y puedo contemplar. Eso nos tiene que pasar en nuestra vida con las cosas de Dios, con las cosas de Jesús. Dice el verso 17, algunos de los discípulos, cuando dijo el Señor, no me veréis más, pero luego me volveréis a ver, dice el verso 17, algunos de sus discípulos, de los que le seguían, se preguntaron unos a otros, ¿pero a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me veréis, pero luego me veréis? Y eso de que yo voy al Padre, ¿qué quiere decir con dentro de poco? Y dice, no lo entendemos. Qué sinceros. ¿Somos nosotros así de sinceros también? Le decimos al Señor, Señor, no entiendo lo que me está pasando, no entiendo qué pretendes de mí, no entiendo ahora por qué sucede esto. Pero fíjate que muchas veces cuando te llega una adversidad, un contratiempo a tu vida, no es porque Dios te haya abandonado, ni mucho menos. Es porque Dios quiere que mejores. Y dice, pues no entiendo. No entiendo por qué. Pues díselo al Señor. No entiendo. Estos discípulos decían, no entendemos. Y fíjate que dice el apóstol en Romanos 11:33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso dice el apóstol, ¿no? Entonces decimos, bueno, si son insondables, si son inescrutables, pues no me voy a molestar. Pero efectivamente, son insondables, son inescrutables, pero son revelables. ¿Y quién te puede revelar esos caminos? Cristo. Y eso es lo que tenemos que pedirle. Señor, no entiendo, pero sigue revelando a mi vida lo que necesito saber. Quiero contemplarte para amarte como debo amarte, para seguirte como debo seguirte, porque a veces estamos siguiendo a un Cristo de llavero, como decíamos antes, ¿verdad? Que es para las circunstancias, pero no para todo momento. ¿Os acordáis de Job? En el capítulo 42, en el verso 5, después de todo lo que ha sufrido, después de todo lo que ha pasado, Job solamente se le ocurre decirle una cosa a Dios. ¿Qué cosa le dice? Antes y hasta ahora solo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven, ahora te contemplo, ahora veo cómo estás trabajando en mi vida. Ahora veo cómo eres tú, ahora veo que tú realmente eres lo que necesito, ahora entiendo que tú puedes cambiar mi vida, ahora entiendo que tú puedes tocar mi interior, tú puedes cambiar mis deseos, tú puedes cambiar mi inclinación del corazón, tú puedes cambiar ese estímulo que tengo hacia lo que no me conviene. Tú puedes hacer todo eso. Antes te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La pregunta que podemos hacernos en este punto es,
¿Estoy viendo a Dios? ¿O estoy oyendo de Él? Porque estamos oyendo solo. Muchas personas vieron a Jesús hacer milagros, muchas personas lo vieron caminar, muchas personas lo vieron en tantas y tantas circunstancias, ¿verdad? Pero no fueron transformadas. En aquel aposento alto había 120 personas y los miles de personas que estaban en la alimentación de los panes y los peces, ¿dónde estaban? ¿Lo vieron? Sí. ¿Lo oyeron? Sí. Pero no fueron transformados. No lo contemplaron como Él se presentaba, como el Hijo de Dios, el eterno, el verdadero, el que podía cambiar sus vidas. Continuamos con el texto, verso 19, dicen los discípulos, no entendemos lo que quieres decir. Nosotros tenemos que, muy frecuentemente, tenemos que decirle al Señor, no entiendo, Señor. Sigue revelándote más a mi vida. Dice el verso 19, Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso. Es que el Señor lo sabe todo, ¿no? Dice, el Señor Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso. Así que les dijo, ¿os estáis preguntando qué quise decir? Dije que dentro de poco no me veréis más, pero tiempo después me volveréis a verme, optenomai. Os digo la verdad. Vosotros lloraréis y os lamentaréis por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Vosotros os lamentaréis, pero vuestro dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Punto 1 del progreso. Ver a Jesús como tu Salvador. Ese es el primer paso. Curiosamente, esa parte del progreso cristiano es observar y contemplar la cruz de Cristo. ¿Qué ves en la cruz de Cristo y qué contemplas en la cruz de Cristo? ¿Es tu Salvador? La cruz, dice el Señor Jesús, vosotros lloraréis y el mundo se alegrará. Curiosamente, la cruz es fuente de tristeza, ¿a que sí? Humanamente hablando, qué triste. Un hombre que no había cometido pecado, un justo pagando por los injustos. Es triste. Pero también se convierte en la fuente del gozo más maravilloso, que es ver que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por mí. Eso me llena de gozo. Eso me cambia, eso me transforma. Eso no me puede dejar indiferente. Ese es el primer paso. Y mira, algo que te voy a decir. El lamento del cristiano precede a la alegría. El lamento cristiano precede a la alegría. Y la alegría del pecado precede justo a la tristeza. Porque el pecado te muestra una alegría momentánea, instantánea. Pero eso luego al final te lleva a la tristeza, al vacío, a la depresión, al preguntarte, ¿por qué? Sin embargo, si tú observas la cruz con dolor, también la vas a experimentar con una alegría incomparable. El primer paso, ver a Jesús, contemplar a Jesús como tu Salvador. Verso 21, será como una mujer que sufre dolores de parto, dice el Señor Jesús. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría. ¿Por qué? Porque ha traído una nueva vida al mundo. Estamos viviendo con dolores de parto. Yo muchas veces oro, digo, Señor, ven pronto y ven a poner orden en este caos. Si de verdad amas a las personas, te darás cuenta que no puedes permanecer impasible ante tanta degeneración, no puedes permanecer impasible ante tanta maldad, no puedes permanecer impasible viendo las imágenes que se ven en los noticieros con los niños muriendo de hambre y permanecer impasible ante todo eso. Y yo digo, Señor, ven pronto y pon orden en este caos. Y no solamente está sufriendo la humanidad, está sufriendo la creación entera.
Está sufriendo la naturaleza, está sufriendo todo lo que Dios hizo. Dice el apóstol en Romanos 8:22, ese maravilloso capítulo. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. La vegetación, los animales, los mares, el espacio, el aire, todo está gimiendo. Hasta con dolores de parto. Pero déjame que te diga algo, que en un parto y cuando comienzan los dolores, ¿sabéis qué ocurre? Hasta que no da luz. Que los dolores se intensifican tanto en frecuencia como en poder. Y ahora lo que estamos experimentando es un punto de la historia en el que toda la naturaleza gime. Las personas gimen, pero no quiero ser pesimista. La buena noticia es que Cristo viene y va a poner orden en todo esto. Pero tampoco te extrañes si esos dolores van a más y se intensifica la frecuencia. No nos engañemos. Pero nosotros esperamos la venida de Jesús en poder y gloria. Y Él va a poner orden en este caos. Y Él establecerá un reino. Y yo espero que tú estés en ese reino, disfrutando de su presencia. Ya no mirarás en un espejo, sino que lo verás cara a cara. Así que, verso 22. Fíjate el Señor Jesús cómo va diciendo, bueno, podemos experimentar ese dolor, pero cuando llegue el nacimiento de esa nueva vida, vais a tener un gozo incomparable, un gozo que nadie os va a poder quitar. Dice, así que, verso 22, ahora vosotros tenéis tristeza, pero volveré a veros. Entonces os alegraréis y nadie podrá robaros esa alegría. Bendito sea el Señor. Ese día no necesitaréis pedirme nada. Os digo la verdad, le pediréis directamente al Padre y Él os concederá la petición porque pedís en mi nombre. Ese es el segundo paso en el crecimiento cristiano hacia la transformación. Es tener a Cristo como ese sumo sacerdote que une tu naturaleza humana con su naturaleza divina. ¿Y quién podía hacer esto? Solamente Él, que era portador tanto de la naturaleza humana como de la naturaleza divina. Él era Dios. En estos días cayó en mis manos, lo comentaba en la reunión de oración, estábamos hablando de esto, cayó en mis manos un tratado que habían puesto en el buzón de mi casa. Y era de los testigos. El caso es que invitaban a unas reuniones donde se iba a hablar de Jesucristo. Y la verdad es que casi, oye, por lo que decía, casi como que me convencen, casi voy. Casi voy. Pero curiosamente, allí en mitad de ese tratado ponía, y Jesús se convirtió en el Mesías el día que fue bautizado. Digo, ¿cómo? Si aquí estaba yo leyendo un poco antes, dice, ahora vuelvo del que vine, vuelvo al Padre, del cual procedo. Si Jesús siempre fue Dios. Él es el Verbo eterno. Él estaba con el Padre cuando Él estaba creando. Creaba por medio del Logos, por medio de la palabra. Y digo, ya no voy. Y dije, ya no voy. Claro, ¿cómo vamos a ir? Es que no contemplar a Cristo como Él se presenta es no poder experimentar su poder. Y ellos no lo ven como su Dios, como su sumo sacerdote que une a Dios con las personas. En Hechos 4:29 dicen que los discípulos les habían dicho a las autoridades, no volváis a predicar en ese nombre. ¿Qué cosa? El nombre de Jesús, ¿verdad? A las personas les puedes hablar de Dios, de la obra que hace, etcétera, etcétera. Pero oye, cuando les dices que toda la gloria es para Dios, que es para Cristo, como que se ofenden. ¿Algo cambia? Chicos, les puedes hablar de todo, menos de Cristo. Y dice que aquellas autoridades le dicen a los apóstoles, no volváis a predicar en el nombre de Cristo. Y ellos se ponen a orar. Y cuando están orando, ¿qué le dicen? Señor, líbranos de estos que nos persiguen. Señor, líbranos de... No. Fíjate. Y ahora, Señor, Hechos 4:29,
Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No solamente no nos vamos a callar, sino que vamos a predicar con denuedo, con poder. Dice, hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Consiguieron callarlos? No. Ellos lo que pidieron en el nombre de Jesús es que Dios les diera denuedo, les diera poder para seguir predicando. Y dice, y mientras nosotros predicamos, tu mano, Señor, que vaya haciendo prodigios y señales, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros vamos a dedicarnos a predicar, vamos a presentarte a ti como lo que eres, como el Dios que descendió del cielo para salvar vidas. Por lo tanto, eso es lo que nosotros podemos pedirle al Padre y eso es lo que el Señor nos va a dar. Todo lo que necesitamos para llevar a cabo su obra, la obra que Él ha dispuesto que hagamos. No todo capricho, ¿verdad? Pedir en el nombre de Jesús es pedir a la luz de su palabra. A veces pedimos, pero como pedimos para nuestros deseos, pedimos para nuestros caprichos, pues no recibimos. Pero cuando pedimos a la luz de la palabra de Dios, lo que la palabra nos presenta, cuando hemos contemplado lo que la palabra nos presenta, entonces pedimos en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús a veces se confunde y parece que es como una especie de coletilla que decimos, Señor, que encuentre en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús significa que tú has sido enviado por Jesús, que estás pidiendo según lo que Él desea. Si a mí Eliet me manda a decirle a Juan Carlos, darle un recado, Eliet me tiene que decir lo que quiere que le diga. Entonces yo voy en el nombre de Eliet y le digo, oye, Juan Carlos, que me ha dicho Eliet. Entonces cuando tú contemplas al Señor Jesús como tu sumo sacerdote, como tu puente entre Dios y tú, y lo escuchas y lo contemplas y lo conoces, vas a pedir a la luz de su palabra, a la luz de lo que conoces de Él. Pero no es una coletilla que nos garantiza que va a caernos todo lo que pidamos. Porque a veces esto se confunde, ¿verdad? Había un misionero que se llamaba John Paton. John Paton nació hace 201 años. 201 años. Nació en Escocia. Quizás no lo conocéis. Os sonará más el general Patton, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. No, este es otro John Paton. De 200 años hace que nació. Dice que este hombre pues vivía en Escocia, vivía en una familia más o menos religiosa y él pues vivía del taller de su padre se dedicaba a hacer medias, ¿no?, medias para las mujeres y otras cosas. Y vivía bien, pero él tenía un deseo profundo de servir a Dios, de servirle donde fuera necesario. Y este hombre, a veces, cuando había el descanso de la comida, no comía. Se iba a leer la palabra para conocer a Jesús, para conocer más de Él, para contemplarlo. Y en un momento dado, él se fue a Australia. Fue a unas islas donde quienes las habitaban eran caníbales. Cuando había guerras entre las tribus, el que caía en manos del adversario era sopa. Bueno, pues allí estuvo habitando durante un tiempo. Este hombre se casó con una chica que le acompañó en la misión y cuando llegaron a Australia, poco antes de un año de casados, se quedó embarazada, hablando de parto, se quedó embarazada y tanto ella como el niño, antes de un año murieron los dos. Murió la mujer y el niño. Y John Paton aún estuvo un tiempo sirviendo en las misiones en Australia, en aquella zona. Pero escribió una frase que me llama mucho la atención. Dice lo siguiente, nada aclara tanto la visión como la decisión de avanzar en lo que sabemos que es la voluntad del Señor. Nada aclara tanto la visión como tu decisión de hacer lo que el Señor te muestra. A veces lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir. No importa tanto lo que no conoces del Señor. Dice, no entiendo, Señor, como decían aquellos discípulos, no entendemos. Bueno, no importa tanto lo que no entiendes, que el Señor te lo va a ir explicando, como lo que sí entiendes.
porque lo que entiendes es a lo que estás llamado a obedecer, a poner por obra. Y entendemos muchas cosas del Señor. Y el Señor no nos avanza más, no nos revela más hasta que no cumplimos con lo que ya conocemos. Y decía Patton, bueno, lo que más aclara nuestra visión cristiana es hacer lo que sé que es su voluntad. Así se va aclarando nuestra visión. Por lo tanto, el segundo paso era ver al Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote. Ya llevamos 2 S's, Salvador, sumo sacerdote, y hay una tercera. ¿Cuál será? Dice el verso 25, he hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, dice el Señor Jesús. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y os contaré acerca del Padre con toda claridad. Vaya. Tercer asunto, ver al Señor como Señor. Jesús como Señor, como aquel que ordena, como aquel que decide qué tengo que hacer y cómo debo actuar. Salvador, sumo sacerdote, Señor. Dice el Señor Jesús, ese día, verso 26, pediréis en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte vuestra, ya que el Padre mismo os ama profundamente, porque vosotros me amáis a mí y habéis creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. Ahora hablas claramente. Y dice el Señor Jesús, verso 31, ¿por fin creéis? ¿Creéis en qué? ¿Que soy el que viene de parte de Dios? ¿Que vine a traer vida? ¿Que soy el Todopoderoso? ¿Por fin creéis? Preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando vosotros seréis dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejaréis solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho todo lo anterior para que en mí tengáis paz. Aquí en el mundo tendréis muchas pruebas y tristezas, pero animaros, porque yo he vencido al mundo. ¿Está Cristo prometiendo que no tendremos tristezas? ¿Está Cristo prometiendo que no tendremos pruebas? No, lo que está prometiendo Cristo es que podemos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Entonces la pregunta que nos podemos hacer nosotros en esta mañana es, ¿realmente estoy confiando en ese Cristo que es mi Salvador, es mi sacerdote y es mi Señor, que lo puede todo? Es igual lo que esté aconteciendo en tu vida. Confía en Él. Dice que Él ha vencido al mundo. Sea cual sea la circunstancia, por dura que parezca, Dios no te ha abandonado. Dios quiere mejorar tu vida. Y quiere que lo conozcas más a través de esa prueba. Y quiere que conozcas más cómo Él trabaja. Yo a veces no entiendo muchas cosas que me suceden, de verdad. Como tú. Me llevo chascos. Digo, ¿pero por qué? ¿Para qué, Señor? Siempre, siempre, siempre lo mismo. Para mejorar mi vida, para que crezca en el conocimiento de Él, para que pueda contemplarlo. A través de la prueba, ¿puedes contemplar al Señor? Ya lo creo. A través de la alegría, también. A través de las amistades, también. A través de la familia, a través de los hermanos, a través del servicio. Claro. Y según vayas sirviendo, cada vez se te va a aclarar más la visión, cada vez vas a poder contemplar de una mejor manera a Cristo. Hay personas que dicen, yo conozco al Señor, yo una vez lo acepté como Salvador, salí en una campaña. Ya, pero ahí no acaba tu conocimiento del Señor, ahí solamente empieza. Tiene que llegar un momento en que lo contemples tal como Él se presenta, y eso va a transformar tu vida. Porque vas a pedir en su nombre, porque vas a esperar en su nombre. Él es
quien aclara la visión de tu vida. Pero de verdad, ¿contemplas a Cristo como el que lo sabe todo? ¿Como el que te puede aclarar todo? Porque a veces buscamos la aclaración en otras personas. Queremos que nos expliquen, queremos que nos digan si lo tenemos a Él. Y Él se puede servir de personas, para aclararnos las cosas. Pero es Él el que lo conoce todo. Es Él el que vino de Dios. Pero la idolatría envuelve a la persona en humo, en espesas tinieblas. Pero Cristo es el que disipa las tinieblas, el que trae visión. Ahora, ¿quién te va a ayudar a tomar las decisiones acertadas en tu vida? Ahora estás pensando, tienes delante 2 o 3 cosas que tienes que decidir. ¿A quién le vas a pedir ayuda? ¿Quién te va a dar descanso cuando estés ansioso porque no llega lo que esperas? ¿Quién maneja los tiempos de tu vida? ¿Quién? ¿Quién va a hacer que llegue a tu vida aquello que necesitas en el momento preciso? ¿Quién puede hacer eso? Él. Todo lo que necesitamos depende de Él. El universo, la creación, todo lo sustenta con el poder de su palabra. ¿Ese es el Dios que contemplamos? ¿Ese es el Jesús que contemplamos? ¿El que gobierna el universo? ¿El que lo sustenta con el poder de su palabra? Si sustenta el universo, ¿cómo no va a sustentar tu vida? ¿Qué problema tiene para darte lo que necesitas? ¡Wow! Todo esto no es filosofía, Si contemplas a Cristo de esta manera, tu vida va a cambiar. Hemos dicho al principio, ¿por qué mi vida no cambia? Pues es porque quizás no estoy contemplando a Cristo como Él se presenta. Y Él se presenta como el sustentador, el Salvador, el sumo sacerdote y el Señor. Si deseas avanzar en la voluntad de Dios, ¿cuántos deseáis avanzar en la voluntad de Dios? Amén, levanta tu mano, díselo a Él, no me a mí. Amén, ¿quieres avanzar en la voluntad de Dios? Bueno, pues pide todo lo que necesitas a Él para que te lo dé. Porque Él te ama y el Padre te ama. Dice el Señor Jesús, y por acabar, en el capítulo 8, verso 12, Jesús habló otra vez más al pueblo y les dijo, yo soy la luz del mundo. Si vosotros me seguís, no tendréis que andar en la oscuridad, porque tendréis la luz que lleva a la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es el Jesús que nos presenta el Evangelio. Ese es el Jesús que se nos presenta. Y si eso es así, hoy ves, pues mañana vas a ver mejor si le sigues a Él. Hoy estás viendo, mañana vas a ver más.